están ahí. No venden. No venden seguro. No se vende vino. Mira la crisis que hay. Uf, la crisis del vino, Sí, la crisis que ha habido aquí en Rioja, que el año pasado se dio, no sé, se podría buscar en internet, pero me parece que han sido 17 millones de euros Ajá. que se dieron el año pasado, creo, si no son más o menos, pero bueno, se ha dado una cantidad importante de dinero ¿A qué? para tirar la uva al suelo en verde, o sea, antes de que Ah, ya. madure, Sí. y para la cosecha anterior que estaba en los depósitos, destilarla para alcohol. Es que hoy yo he visto una noticia en La Rioja que ponía que era como 19 millones de euros, los que están en teoría destinados para Sí, bueno, ahora tirar uva. a este año van a dar más ¿Y me puedes ayudas. explicar a mí, por ejemplo, esto que lo está escuchando alguien? Porque yo, como no soy enólogo, ni entiendo el mundo del vino, ni entiendo nada de todo esto, pero claro, como no lo entiendo y no soy capaz de entender los procesos del por qué se llega a plantar un producto, X el que sea, uva, aceite, lo que sea, o olivos, tal, y que luego eso se tire a la basura y los gobiernos paguen porque tú lo tires a la basura, yo no soy capaz de entenderlo. Igual Bueno, tú tienes alguna respuesta a eso. es complicado. A ver, Primero, ¿por qué hay subvenciones para que la gente... primero hay que entender, Ajá, y yo te hablo de Rioja, que es donde estoy, ajá. y el mercado que en teoría más conozco, ¿no? Eh, el, Creo que es aproximadamente un 6,5% del PIB Ujú, de La Rioja dependen de la viña, ok. ¿vale? Es un sector importante dentro de la comunidad autónoma. Eso una. Del cual, también hay que decirlo, el 80% de las ventas la hacen, no sé si son 17, 18 o 22 bodegas, pero de las 600, el porcentaje ya ves cuál es. Estamos hablando, para poner en contexto, dices que no son muchas bodegas. O sea, En Rioja hay aproximadamente unas 600 ajá, y el 80% de las ventas del vino de Rioja lo manejan 18 o 22. No te sé decir ok, exactamente si es un 78,5 del 18, pero bueno, ok. ahí hay unos datos. Ujú, ¿Qué pasa? Que muchas de esas bodegas, aunque sean esas 18, compran la uva a pequeños viticultores de los ujú. cuales, pues, de su economía familiar depende de la uva. Entonces, en ese aspecto, esto es como una especie de salvavidas. Oye, este sector, hay un mogollón de gente implicada, esto va al carajo y tal, no sé qué, es como una especie de flotador, ¿no? Ya. Entonces, para que el productor no sufra y la bodega no sufra, pues han llegado a decir, usted corte la uva Ujú, en verde, o sea, sin que ujú, llegue a madurar, no trabaje más, ni eche productos fitosanitarios, ni la cuide para que no le cueste más dinero, ujú. y nosotros le damos un dinero. Hay que cumplir unas condiciones, no se lo dan así a todo el Pero, mundo. pero tal y como lo explicas, ahora me sigues explicando, ahí hacemos un inciso, o un corchete, abrimos corchete. Pero, y es lo que yo no entiendo, en un país que se supone que es de economía capitalista, sí, si un negocio no funciona, cierra, ¿no? Eso sería lo lógico. Entonces, ¿por qué el gobierno subvenciona negocios que no funcionan? ¿Por qué destina dinero? O sea, si, al final, a lo que voy, si por ejemplo, hablo por hablar, ¿no? Si al final nosotros tenemos que producir 100 kilos de uva, 100, y estamos produciendo 150, y yo te digo, bueno, esos 50 sobrantes hay que tirarlos, ¿no sería mejor, oiga, no, producimos 100 y las personas que ya sus terrenos no son rendibles, pues tienen que dedicarse a otra cosa, tienen que buscar otro cultivo o otro tipo de negocio, pero lo que no acabo de entender es por qué con dinero público se subvenciona a que alguien siga manteniendo un negocio que no es viable. No lo Pues entiendo. yo tampoco lo entiendo, pero supongo que es porque es un sector estratégico dentro de la economía, en este caso regional. Pero es estratégico porque tú le estás inflando dinero. No, vamos a ver. El sector del vino, Ujú. hasta, bueno, con el tema del COVID y la Sí, pandemia, esto no sé si es 2021 o 2020, tengo ahí un creo poco, creo que que fue es 2020, 2020. pues hasta 2019 se vendía, Ajá, no había problemas. ajá. En Rioja se exportaba, se vendía, etc, etc, ¿no? Llega la pandemia, evidentemente se cierra todo el comercio internacional, no hay eventos, etc, etc, etc. Entonces el vino sufre una caída. Ujú. O sea, venimos de una cosa que a teoría es rentable, que pasa un bache
y que, bueno, tiene que recuperarse y que no llega, después de pandemia, no llega a números de ventas de antes. Entonces, bueno, sobran ahí ese año de pandemia en el que no se ha vendido, tú te has comido la cosecha. Ujú. Porque el vino no es como, no sé cómo decirte, una fábrica de coches, tú le das al botón y empiezas a fabricar coches. Tiene un, 300, tiene, tiene un proceso. 300 coches a la hora. Ujú. Que no, eso, baja a 200. No, no. El vino hay, las hectáreas que hay plantadas, produce los kilos que se producen y son todos los años. Pero en Entonces, cambio, en esto de la espera pandemia, un poco, espera. sí. Si tú no eres capaz, tú imagínate que tienes este año 2024, Ajá. el pasado, Ujú. tú has metido a tu bodega 100. Sí. El 2025 no vendes un litro, Ujú. porque viene la pandemia. Ujú. Y el 2025 vuelves a coger 100 kilos. ¿Dónde los metes? Porque no tienes espacio. Porque no has sacado para meter. Pero Entonces, puedo entender que en una situación límite y coyuntural y de contexto que es un poco anormal y tal, que ahí el gobierno tenga que ejercer pues un eso tipo es de lo que ha ayuda. hecho ahora. Pero lo que no entiendo es que en el año 2025 se sigan ejerciendo ese tipo de ayudas. Eso es lo No, que no porque en entiendo. el 2022, no, o sea, el 2020 es la pandemia, Ajá, en el 2021 no se dan, en el 22 tampoco, se dieron en el 24, que fue el año pasado, ajá, y se va a dar ahora, ajá. porque se supone que han llegado a una especie de acuerdo para apostar por la calidad, y ahora lo que van a hacer es esos 19 millones que me decías antes, Ujú. se lo van a dar por cortar la uva en verde, o sea, por Sí, sí, sí. que el árbol, en este caso las cepas, no produzcan, Ajá. a gente que tenga viñas de menos de 25 años, es decir, que tú hayas plantado la viña hace menos de 25 años, Ujú. que seas agricultor profesional, Sí. o sea, que tú estés dado de un epígrafe profesional, que te dediques a eso, y luego por joven, no sé, tampoco te sé decir cifras Sí, exactas, da ¿no? O igual, sea, sí, que sí. no se lo dan indiscriminadamente Ya me imagino, me a imagino. todo el mundo. ¿Que yo no estoy de acuerdo con esto? Pues no, no estoy de acuerdo con esto. Las cosas como son. Sé que habrá gente que me diga, oye, pues tal, pues no sé qué. Entiendo que es un flotador, pero creo que donde hay que hacer el esfuerzo es en venderlo. O sea, tengo un Es... producto Ujú. y tengo una crisis, no por el producto, tengo una crisis porque no vendo el producto. Tendré que hacer un esfuerzo en tener mejor imagen del producto, alcanzar más mercados, buscar nuevos mercados donde pueda exportar, o sea, Yo creo que aquí se mezclan varios caminos y son de esas cosas que por eso que no entiendo. Yo recuerdo también que en la época de la pandemia, muchas empresas, yo recuerdo que de Estados Unidos, en Francia también hicieron un aporte importante, aumentaron sus ventas porque de alguna manera reubicaron su negocio, hacerlo mucho más online. Al final los camiones salían igual. Tú en pandemia tú estabas encerrado, pero tú salías. Y lo que hubo es un consumo de alcohol muchísimo más elevado que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad en tu casa. Entonces, eso está comprobado, son datos. O sea, el consumo de alcohol en Estados Unidos subió, me parece que fueron, no sé, un 30 o un 40%. Al final, las empresas, yo recuerdo que hablaban de marcas de tequila mexicano, tequila estadounidense, que se vendía muchísimo. O sea, que hubo muchas empresas que entendieron que del problema que había podían sacar también un negocio. Y a mí lo que me da la impresión es que aquí en España esa mentalidad no existe. Es decir, ahí tenemos un problema, tú me lo solucionas. Pero como que no he visto en ningún momento la capacidad de la gente de decir, tenemos un problema, vamos, lo que tú dices, ¿no? Vamos a apostar por invertir en imagen, vamos a apostar por invertir en abrir nuevos mercados, vamos a apostar por que nuestro mercado online sea mucho más accesible, que nuestras webs sean mejores, que el producto pueda llegar a casa de una persona particular también, ¿por qué no? Y de una manera rápida y eficaz. Y al final te das cuenta que pasan los años y en vez de modernizar las industrias, al final la gente se adapta a algo que está como muy enquistado en esta sociedad, que es, como esto no me funciona, sé que el papá Estado me lo va a pagar. Y a mí eso es lo que me bueno, parece bien, porque también te digo, la comunidad de La Rioja, como otras comunidades en España, ¿no? Pues La Rioja en particular también, yo leo noticias y estoy un poco al día, ¿no? Y veo que tiene también otros problemas, que no es solo el vino. Y si me dijeras que estas ayudas, no estoy con esto, que yo ya sé que tú no estás ni a favor ni en contra, digo que estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Que me imagino que una comunidad, ¿cuántos habitantes tiene La Rioja? ¿Medio millón en total puede ¿qué ser? dices? No, ¿Más? no, menos, ¿Menos? menos. No creo que llegue a 300.000, 260, Wow, pues 200. me parece aún peor todavía. 19 millones de euros, 19 millones de euros, creo que da para hacer muchas cosas en La Rioja. Muchísimas Bueno, pero cosas. tienes que tener en cuenta que el PIB, el presupuesto de La Rioja son 2.000 millones anuales. Da igual.
Pero al final, si te das cuenta que con ese PIB y con ese presupuesto siguen habiendo lagunas, creo que cuando siguen habiendo lagunas, por ejemplo, en inversión y modernización de empresa, el otro día estaba viendo que no se invertía en tecnologías, no se apostaba por favorecer pequeños empresarios que no apuestan por el vino, sino apuestan por otro tipo de industria. Si tú, en vez de destinar dinero a esas personas que quieren crear, quieren aportar riqueza también a Rioja, que no sea solo el vino, porque también puede pasar, destinar 19 millones de euros a que la gente coja la uva, la tire y la queme y la convierta en alcohol, me parece que en el contexto actual creo que no es permisible. O sea, quiero decir, al final tuvimos un problema con el COVID y es un problema que tuvimos todos. Y en muchos países decidieron aceptarlo como un reto y lo sacaron adelante. Y sus negocios fueron a mejor. Si tú no aprendiste de eso y tú no te moviste, ok, yo te voy a ayudar, porque para eso también está el gobierno, para ayudar, ¿no? En estos momentos tiene que ayudar. Claro. Pero una vez pasa esa coyuntura y ese momento muy, al final, si no funcionas, tienes que caer. Es la ley del mercado. El gobierno no está para sustentar pérdidas. El gobierno está para ayudarte a crecer, a Lo que generar pasa que ahí, economía. mira, Yo lo digo porque el contexto en el que con estoy el yo. tema del vino, Ujú, ahí ha habido, desde mi punto de vista, un error. ajá. Me voy a sacar la gorra porque estoy Eh, sudando. No, no, sigue. En Rioja, Ajá. bueno, hay el órgano que regula, hay un órgano que regula cómo tienes que producir el vino. Ok. O sea, La calidad, todo esto, ¿te sí, refieres? tú si quieres estar dentro de la denominación. Estamos hablando del vino como si fuésemos dos entendidos de todo esto. Yo no tengo ni puñetera idea. Yo estoy hablando No, bueno, en términos económicos como mucho. yo tampoco soy gran entendido, pero Sí. bueno, te dedicas, trabajas con bodegas. Estamos dando un tema que al final tú lo escuchas y la gente lo habla en la calle. Yo aquí en el pueblo lo escucho, Claro, estas es que, conversaciones. a No todo el ver, mundo está a favor de ese tipo de ayudas. el tema está que hay un organismo que es el Consejo Regulador de Denominación de Origen Ajá. Calificada Rioja, ¿vale? Este organismo es el que pone las normas Ujú. o que regula las normas y luego también dependemos de Europa. O sea, tú no puedes plantar viña donde te dé la gana. Ujú. Entonces, hay una serie de normas que no sé muy bien cómo funcionan, que Europa concede X metros de terreno, X hectáreas de terreno para plantar uva y producir. Y hubo una cosa que le llamaron el transfer, Ajá. que fue que hubo gente que quitó las uvas en Ciudad Real Ajá. y se las trajo aquí. De... Las viñas las arrancas de Ciudad Real y te las traes aquí a Corera. Si nos escucha alguien que no es de España, Ciudad Real es otra comunidad autónoma. Sí, No pertenece, vale. no es La Rioja. Entonces, ¿qué pasa? Que en La Rioja hemos pasado en los últimos 20 años de tener 40.000 hectáreas plantadas de uva, Ujú. donde el Consejo Regulador dice que tiene que salir, depende si es tinto blanco más o menos, pero unos 6.000 kilos por hectárea, Ujú. a 60.000. Ujú. O sea, 20.000 metros, o sea, 20.000 hectáreas más en 20 años. Claro, eso empieza a producir. Claro, desde ¿Quién es el que está en el Consejo Regulador? ¿Quién lo regula? son las propias bodegas. Las propias bodegas, Sí. las que han permitido este exceso. Sí, bueno, ahí hay una especie de organigrama que se Ujú. votan, eligen al presidente. Bueno, son las bodegas, ¿no? Las que dicen que el vino reserva tiene que ser de una determinada manera, que el crianza... Puede ser. Ahora déjame ser malo, ¿ok? Puede ser que si las propias bodegas no sabía que eran las bodegas las que regulaban esta entrada de... No, también está el gobierno, Bueno, vale, pues pero bueno. políticos y bodegas, ok, es mala combinación, pero bueno, vamos a imaginar, puede ser que intenten de alguna manera. O sea, al final el precio del mercado lo marca la escasez o la demanda, ¿no? Si tienes mucha uva, el precio baja porque al tener mucha oferta de uva y tú no tienes No necesariamente. más o menos el mercado, Francia produce más o menos la misma uva que nosotros, pero tiene otro mercado diferente. en condición de en kilos, Ajá. pero su facturación es bastante mayor que la española. Ya no hablo de Rioja, hablo de España en general, mercado general. Porque se vende mejor a lo Porque mejor, saben ¿no? venderlo. Entonces, el tema es, vuelvo a lo mismo. No, pero me refiero a que si tú sabes que dejas entrar a más gente que pueda cultivar la uva y tú pasas de tener 6.000 a 20.000 o a 60.000, tú, como productor, como bodeguero, sabes que ahí va a haber un problema. Entonces, ¿por qué lo Hombre, autorizas? Si tú no... a ver, cuando tú vendes un que es producto... es muy fácil. Yo me imagino, no lo creo que sea esto, ¿no? Pero me imagino a la persona que dice, no os preocupéis que el año que viene vamos a vender 2 millones de kilos de uvas. Bueno, No, ¿basado en qué? a ver, ha habido épocas en que ahora, por ejemplo, la uva, los últimos años, se ha estado pagando a 0,50, 0,60. ¿Eso es mucho o poco? Eso depende.
No, para que la gente tenga un contexto. Los agricultores se quejan porque dicen que no llega. Que no Claro, llega. ha habido años que se ha pagado a 3 euros. Ya, Pero es que esto es la ley del mercado, lo que dices tú, oferta y demanda. O sea, claro. yo tengo, por llevarlo al mundo fotográfico, yo tengo 15 bodas un año y Ujú, las cobras a un precio. ujú, Tienes 30, no las vas a cobrar al mismo precio. claro. Y si tienes 50, entonces tú como empresario, en este caso los bodegueros, lo que quieren es, si yo este año he vendido 400.000 botellas y me he quedado sin botellas, voy a ver si al año que viene hago 600.000 Ya, y las vuelvo a vender. Bien, ya. entonces, claro, si tú estás en una tendencia alcista en la que todo lo que haces vendes, pues yo veo normal que se plantee Es o que subir precios, yo que creo, es lo que no hemos sabido hacer en es Rioja. que yo creo que eso es el Porque paso. Rioja, todo hay que decirlo, es un vino de una calidad excepcional a un Ujú, precio ridículo. O ajá. sea, tú sales con los noruegos. Con los noruegos le ganó la apuesta siempre. Un vino, 15 euros. Sí, sí, yo te entiendo, yo te Y yo entiendo. pongo una botella a 15 euros de vino de Rioja y él pone una botella a 15 euros de Francia, Pero también te digo una cosa, es un poco, y no hay punto de comparación pero un vino con ¿no te das otro. cuenta que es un poco mentalidad española? Vamos a volumen. Es decir, vamos a Bueno, vender, sí. en vez de apostar por la Sí, calidad, yo creo que están, la calidad a lo mejor te la tienes que trabajar más, es evidente. yo creo que están, que en ese aspecto hay bodegas que están equivocadas. O sea, las bodegas, desde mi punto de vista, ¿eh? Y también porque es verdad que Lo que pasa que, claro, una bodega que vende, vamos a poner, 5 millones de botellas ujú, y le gana 3 céntimos, ujú, ¿vale? ujú. No es lo mismo que una bodega que vende 5.000 botellas. Pero eso es una cuestión de estudio de Ya, mercado. O sea, pero la potencia que tiene uno y otro, ¿sabes? lo Es que sé. hay gente Pero al que... final tú eliges un camino. Aquí hay bodegas muy importantes. Y no aquí en La Rioja, sino que lo que tú dices, que exportan a todo el mundo. Al final tú eliges un camino. Tú marcas una línea comercial. Y si te embarcas en esa línea comercial de decir, vamos a volumen, pues lo que no puede ser luego, que es a lo que vuelvo un poquito atrás, es que cuando ese volumen falla, porque creo que un día lo hablábamos tú y yo, y ya te digo que yo no sé entendido en esto, y esto yo creo que lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo Sí, hablamos sí. del vino, pero yo creo que la gente se puede identificar, pues mi negocio funciona igual, o mi estructura de negocio funciona igual, ¿no? Pero a lo que me refiero es que a lo mejor España hace 30 años o 40 años, hablo por hablar, ¿eh? Igual me corriges. A lo mejor en el mundo había vino francés, vino italiano y vino español, ¿no? Más o menos. Pues estoy simplificándolo mucho. Sí, ya te entiendo. Mucho. Pero es que hoy en día tienes vino muy bueno mexicano en Ensenada, en Baja California, el vino californiano, el vino chileno, el vino argentino. Quiero decir, el mercado se ha expandido y también es verdad que veníamos de hace 30 años que tú tenías un mercado muy restringido. Es decir, tú mirabas al norte de Europa y eso estaba cerrado. Mirabas a China y estaba cerrado. Era un mercado menos global, con lo cual tus competidores eran mucho menos. Y luego lo poco que había, más o menos era, oye, no lo Sí, pero cuando el manejamos. mercado crece, Sí, ¿sabes? Tú no lo... pero ojo, crece el mercado, pero también crecen los productores. Y crecen los productores de vino en todo el Ya, mundo. Y creo que un día lo hablamos tú y yo también esto. Tú miras, por ejemplo, en las webs de algunas bodegas nuevas, de reciente creación, sobre todo algunas que he visto de Baja California, y dices, wow. O sea, hay un dinero invertido en esto. O sea, apuestan por eso, apuestan por su producto y lo venden muy bien. Y en cambio, tú te giras aquí y dices, pues aquí llevamos 30 años, 40 años o 100 años vendiendo vino, pero no ves esa progresión, no ves esa mentalidad de, voy a decir una tontería, de tiburón, ¿sabes? Dice, porque es muy fácil decir, el vino de La Rioja es muy bueno. Y no lo dudo. Yo no soy un experto en vino, pero no lo pongo en duda porque quien lo gusta, quien lo degusta, lo comenta, lo sabe y lo dice. Ok, y yo doy fe de ello. O sea, estoy seguro que es así. No tengo por qué dudarlo. Pero narices, si tienes un producto bueno, lo único que no puedes hacer es ir a volumen, amigo.